Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí en el podcast de Fan Kingdom, vuestro podcast friki, vuestro podcast de curiosidades. En este caso vamos a hablar otra vez de piedras preciosas, en nuestra sección de Omnia Pulcra Lápides, que tan maravillosamente estáis recibiendo, estáis escuchando y que Víctor, tío Gamji, está súper contento. ¿No, tío Gamji? Bienvenido. Bien hallado, sí, la verdad es que estoy sorprendido y gratamente sorprendido y muy contento de la acogida que está teniendo nuestra sección y con ganas de ir preparando nuevos episodios, además escuchando las sugerencias de nuestro público. Así es, porque después de este hay otro que tenemos preparado, pero Ujú. posiblemente el siguiente ya sea una piedra que nos han pedido alguno de nuestros oyentes, ¿no? Eso está Eh, abierto a todos vosotros que nos hagáis peticiones. exacto, exacto. Era una piedra, un mineral que no conocía o no lo tenía en mi radar y la verdad es que será muy interesante también. Lo veremos, lo veremos. Muy bien. Y bueno, la última vez hicimos lapislázuli, una piedra muy azulita, y esta hacemos una versión un poco más ligera, menos azul, más verdosa, una cosa entre las dos, y vamos a tratar la turquesa, ¿no? Exacto. Nos movemos un poquito, pero muy poquito en el espectro de color y nos ocupamos de esta gema que efectivamente parece que ha dado, o es una de las pocas que ha dado nombre a un color por ese azul verdoso tan característico. Y en este caso también la hemos elegido con el criterio de las tres primeras, porque fue una de las más antiguas o las que la humanidad desde un principio empezó a utilizar desde más antiguo. Una curiosidad que no sé si lo sabríais, ¿sabéis quiénes utilizan este color en las cajas? Cuando tú compras una joya, una un diamante, una piedra preciosa en cierto sitio muy importante, la caja que te dan tiene este color, un color turquesa, un color típico de un sitio que muy famoso en Nueva York, que alguien se tomó un curasán delante de la tienda. Exacto, o un café con churros, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Yo lo he hecho, ojo, yo lo he hecho, o sea, Ajá. Y pero es un azul de este tipo, patentado suyo, sí, además. sí, 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 sí. Y tienes la caja, yo vi un reportaje y lo vi. Tienes la cajita que te venden los productos y te lo ponen ahí, y es el color este, un color turquesa. Em, y ahora se me ha ido el nombre de la tienda. Creía que no lo querías decir por no hacer publicidad, pero será No, Tiffany's. no, Tiffany's, exacto, Tiffany's. No, si nos quieren pagar por ello, yo nosotros encantados, o sea, no hay ningún problema. O sea que Claro, pero es sí, que nosotros aquí hacer publicidad de una tienda cualquiera. no, 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 aquí son gente importante, tiendas Sí, importantes, sí, sí. claro. Ajá. Bueno, pues nada, dicho esto, te dejo los mandos, tío Gamji. Datos Pues mineralógicos, si te parece datos bien. mineralógicos. Yo quisiera compartir una imagen con nuestros espectadores. De todas maneras, para quien nos esté escuchando en el podcast solo con audio, pues les podemos describir un poco la imagen. Y Pero sí, le podemos subir la imagen también en unos días a la web y que lo puedan escuchar y ver, claro, también. Sería un conjunto. exacto. Claro, quería aprovechar, ya que estamos aquí en YouTube, pues mostrar un ejemplo típico de turquesa y vemos eso, que es un mineral criptocristalino. Es decir, los cristales son muy raros y se presenta en masas pues compactas, arriñonadas y bueno, en la imagen vemos eso, pues una piedra más o menos irregular, más o menos pulida, con un típico brillo céreo o vítreo. Y en este caso, bueno, vemos el color, ese color azul turquesa. En fin, es que no tiene más explicación.
entre azul y algo verdoso. Y en este caso en concreto, vemos que tiene unas vetas negras. Y bueno, ahora con la descripción, pues comentaremos a Su, qué, su a qué proceder, mineral, ¿no? exacto, a qué mineral se debe ese color negro. Aunque puede ser totalmente azul o puede tener otro tipo de, digamos, de impurezas. Pero bueno, comentabas datos mineralógicos, pues vamos a ver. Aparte de su nombre turquesa, también comentar que en castellano se la puede llamar calaíta, y en la sección de etimología veremos de dónde vienen uno y otro nombres. En cuanto a la fórmula, bueno, podemos decir que es un fosfato hidratado de cobre y aluminio, ¿vale? Lo básico aquí es que es un mineral de cobre, y ahora veremos también con qué otros minerales, con qué otras piedras se relaciona. Y bueno, la fórmula, para no recitarla, porque lleva pues, cobre, aluminio, un grupo, dos grupos hidroxilos, fosfato y además está enriquecido con agua, pues lo vemos también aquí. Muy bien. Y además he encontrado un diagrama de, de la, de la molécula. Mm, ¿Vale? ¿Ves? Bueno, tenemos aquí el cobre, el aluminio, un grupo hidroxilo, fosfato y agua. Me adelanto y digo que él cristaliza en el sistema triclínico, ¿vale? Y también por no quedarnos solo en el nombre, decir que el sistema triclínico, pues como se ve en el dibujito, es un prisma, sería como un prisma rectangular en el ujú. que los tres lados son de distintas longitudes y no hay ningún ángulo de 90 grados, ¿vale? O sea, no es un prisma recto, Pero rectangular. eso es la cristalización. Eso es la cristalización. Los cristales, ya digo, son muy raros. Básicamente hay una mina en Virginia que es donde se han podido encontrar. No suelen ser de más de 1 milímetro, pero ya te digo, son tan raros que hasta hace apenas 60 años, en el año 65, no se entendió con exactitud cuál era la cristalografía de este elemento, de este mineral. Ujú, Pero estudiando, ya te digo, estos pequeños cristales, pues se ha podido ver, se pudo medir incluso que presentaban birrefringencia, como algunos tipos de calcita. Y bueno, eso, a mí me llamó la atención el tema de esta molécula. Aquí podemos ver, está muy bien porque cada circulito te dice, pues esto es un átomo de oxígeno, esto es fósforo, esto es cobre, hidrógeno. Vemos que hay algunos átomos amarillos que son de hierro, y es porque precisamente el hierro puede sustituir al aluminio. Y en ese caso le da un color verdoso, tirando más a verde de la turquesa. Ese tono, por cierto, también puede darse cuando la turquesa se deshidrata. Entonces, bueno, eh, sobreimpresionado aquí se ve este prisma, ¿vale? ujú. Así como torcido. Y nada, pues comentar que si el hierro sustituyó por completo al aluminio, pues tenemos otro mineral, que ya no es turquesa, es la calcosiderita. Ujú. Y si el hierro sigue sustituyendo no solo al aluminio, sino al cobre, pues al final tenemos otro mineral que se llama faustita, también que se descubrió ya en el siglo XX. Y esto en cuanto a su fórmula química, ¿vale? Por no ahondar más. ¿Su Pero fractura cómo sería de este mineral, de esta piedra es preciosa? concoidea.
La fractura concoidea, pues eso, creo que es, eh, mm, hace como una especie de curva. Las lascas que se desprenden, pues tendría pues esa forma. Eh, a ver, un segundo que dejo de compartir y continuamos. Muy bien. Sí, a mí siempre me llama mucho la atención los colores. Los colores al final de los minerales se deben a los elementos que la componen y que absorben unas determinadas longitudes de onda. Bueno, en este caso es el ion de cobre el que tiene la culpa y el que refleja este tono tan característico, ¿vale? Entre azul y Ah, verde. qué bueno. Sí, la verdad es que nunca he sabido identificar. ¿Es un azul, es un verde, es un color Es algo turquesa? que turquesa, que tiene su propio nombre y que Claro. es algo muy, muy característico. Aunque, preparando esto, yo no lo conocía, pero resulta que hay otro elemento en la naturaleza que tiene este mismo color, y parece que lo hayan hecho adrede, y son los huevos de petirrojo. Ostras. ¿Sabes? Los huevos de los pájaros, pues Sí, depende sí. del tipo de pájaro que sea, pues unos llevan manchitas, unos tienen un color de un tal, tal. Pues resulta que el petirrojo pone unos huevos de un color turquesa delicado precioso. Lo que pasa es que, claro, no es muy duradero, Ya. ni muy Bueno, duro. es curioso que en algunas películas o dibujos, ya no recuerdo la verdad, cuando veíamos películas de dinosaurios, a veces tenían unos colores muy particulares. Digo: "Ah, eso es ficticio, eso no puede ser esos colores, tal". Mira, pues parece ser que en la realidad, en la naturaleza, nos está diciendo que sí. Sí, sí, la verdad es que, el color de las cáscaras de los huevos, supongo, no sé, tendrá que ver con, bueno, a lo mejor, no sé, por pensar en algo, es para que los puedan identificar mejor y que no se los puedan falsificar, que viene el cuco y pone un huevo y Es como su sello de identidad, ¿no? Como su Digo yo, porque la verdad es que es un color muy muy característico. bueno, no le vamos a dar ideas a tío Gamji, que si no nos planta aquí una nueva línea de episodios y vamos a seguir con la turquesa. Sí, Vamos a sí, seguir sí, a ver. con su densidad, si te parece bien. Sí, pues está en torno a los, de 2,3 a 2,9 gramos por centímetro cúbico. Entonces, digamos, es entre algo más de 2 y casi 3 veces más denso que el agua, ¿vale? Es pesada, pero no demasiado. En cuanto a dureza, no es muy dura, dureza varía entre 5 y 6. Bueno, Esto quiere decir que es algo menos dura que el vidrio de una ventana. Y respecto a esto quería hacer una aclaración, porque después de reflexionar sobre lo que me comentaste en el programa pasado, cuando hablé de la dureza del lapislázuli, dijiste: "Ah, pues entonces se harán armas con eso". Y dije: "No, a ver, vamos a ver. Una cosa es la dureza mineralógica, que es la resistencia a ser rayado, y otra cosa es la dureza que pueda tener un material, la dureza mecánica, las propiedades, digamos, macroscópicas, que tú tienes un tocho grande de ese material y le puedes dar golpes y no se parte, como ocurre con la hoja de una espada. La mm, hoja de una espada es flexible. Eh, mm, pero entonces hay que distinguir entre esa dureza mineralógica, que es resistencia a ser rayado, y la dureza, entre comillas, o la resistencia de un material es algo muy duro que tú puedes aprovecharlo para fabricar armas y para fabricar herramientas y tal. Vamos a ver, el diamante tiene una dureza 10 en la escala de Mohs. Pero eso no quiere decir que tú cojas y para hacer un hacha de doble filo le pongas un diamante así de grande. claro, Porque tú darás un golpe. atracción y a compresión igual lo irá mejor, pero atracción no No, no le no, no, dará muy no. O bien. sea, claro, tiene una fragilidad. Claro. Entonces,
Claro, ¿qué pasa? Que tú, un diamante en pedacitos muy pequeños, tú eso lo pones en una lija y tienes una lija con un poder de abrasión brutal. Porque efectivamente eso, si esos pedacitos tan pequeñitos, bueno, son muy duros, no se van a partir, no, tal. Mm, Entonces, claro, cuando hablábamos del lapislázuli que era igual de duro que el acero, era a la hora de ser rayado. Pero claro, si tú coges una lasca o un trozo grande de lapislázuli, seguramente lo puedes partir con la rodilla. claro, tiene toda su lógica, sí. Eh, entonces, nada, Mm. nada, aclarado, después de esta pequeña aclaración, A ver, yo pues, hoy no me voy a meter contigo. Viendo el suéter que me llevas, o sea, viendo ahí el hombre, ojo de Sauron, el ojo de eh, Sauron, pero voy con la época, es Merry sí, sí, Christmas, lo que pasa es que no se ve You Filthy Hobbitses. que para los que no tenemos mucha Es idea decir, de... Feliz Navidad, asquerosos hobbits. Mira, ves, seguro que lo pone también ahí en élfico, ahí arriba, ¿no? Pues, tengo que analizarlo, tengo que ver exactamente qué pone, porque solo se ve así de lejos, porque si lo analizas de cerca no se ve bien, no se lee bien. Vale, vale, nada, yo hoy no me meto contigo, no sea que me mire ese ojo raro y acabemos mal. Bueno, pues pasemos al color, si te parece bien, ese color que hemos comentado así Sí, por encima, pero ese azul celeste o verde azulado, hay algunas que tiran más a verde, algunas, pues que se quedan ya en un gris verdoso. Desde luego las más apreciadas, son azules y sin inclusiones. Aunque pueden tener inclusiones muy bonitas, hemos visto antes en el ejemplo estas inclusiones negras con forma de araña, que esos son limonita, pueden tener inclusiones blancas de calcita, como el lapislázuli, y de nuevo como el lapislázuli también pueden tener inclusiones doradas, que también, queda precioso. es muy parecida, a a un ojo no experto posiblemente puede incluso confundirse con el lapislázuli por el colorcito, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el lapislázuli tiene un color más profundo, es un Sí, es azul más, azul, más profundo, más incluso tirando a morado, como comentamos, más tirando a plumaje de pavo real, mm, un azul muy intenso. Bueno, el vidrio, perdón, el brillo, hemos dicho antes que era céreo, vítreo, depende. Me llamó la atención que, claro, tú ves, esta piedra y piensas que va a ser siempre opaca. Bueno, pues puede llegar a ser subtraslúcida, o sea, puede llegar a tener un grado de traslucidez. Y bueno, su índice de refracción es de 1,65, que me lo tengo que preparar mejor para ponerlo en comparación con otros índices de refracción de otras piedras y así darle más valor a este dato. yo ya te dije en alguno de los episodios que este dato es muy importante para mí, porque cuando metemos materiales en los programas de 3D y de infografías, uno de los datos que nos pide es el índice de refracción del material que quieres aplicar. Y dependiendo de esto, te parece, no sé, para ser un poco más extremos, ¿te parece un trozo de piedra o te parece acero? Entonces, claro. Exacto, exacto. Sí, yo sé que el índice de refracción, sobre todo en el diamante, es algo fuera de serie. Y hay algunos otros minerales también que cristalizan, que tienen índices de refracción similares o incluso superiores al del diamante, pero ¿qué pasa? Que luego son mucho más blandos y entonces no hacen buenas gemas. Pero en cuanto a lo que es el aspecto, también dan el pego totalmente. Entonces, lo trabajaremos. Vamos mejorando poco a poco en cada episodio. Sí, 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 se va notando. Ya sacamos imágenes y todo, fíjate tú. Uf, Sí, poquito a poco vamos aprovechando los medios que tenemos. ahí, ahí. Pues Bueno, la descripción más o menos la hemos sí, comentado sí, ya. sí, sí. Y bueno, como piedra que se presenta, eso en masas compactas, pues yo que sé, igual que el lapislázuli, lo que se hace normalmente es pulirla. Tiene un buen pulido. eh, Por ejemplo, aquí de arriba, en el fondo que tenemos puesto, vemos algunas pulidas y otras sin pulir para que se pueda.
apreciar correcto, la diferencia. exacto. Se trabaja eso, pues en cabujones, en cuentas, pulidas, pero tiene una característica y esto además luego influye también en la tradición y los poderes que se le han asignado y tal. Y es que es muy porosa. Entonces es una piedra, digamos, sensible. Es, susceptible a ser deteriorada por agentes externos. Claro, ser porosa. Entonces, pues hasta cosméticos, perfumes, las pieles grasas de quien, pueda llevarla, pueden alterar, ya lo diré, alterarla. Y esto pasa también con el ópalo o la perla. Y bueno, pues sí, es una piedra muy bonita, pero en ese sentido es, frágil. Incluso, exponerla a la luz solar, pues, puede decolorarlas, puede deshidratarlas y bueno, pues, para abundar en sus debilidades, decir que es, soluble al ácido clorhídrico. Ah, Yo siempre que pues ya lo dije la otra vez, con el lapislázuli podías vomitar encima y no pasaba nada. Aquí te cargas la piedra. ya, mejor acordaros no vomitar encima de las piedras preciosas como la Esta es turquesa. especialmente delicada. Sí, 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 sí. Sí. Ya sabéis, si os vais de fiesta, no os pongáis nada turquesa por si acaso. Mala idea, mala idea. Sí, 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 sí. Es un mineral de cobre o asociado a minerales de cobre Ujú. y hay veces que incluso se puede obtener como subproducto en minas de minerales de cobre. Eso ocurre en Estados Unidos. Ahora cuando veamos los yacimientos lo podemos comentar. Está asociada, me gusta comentar que comentemos a qué minerales está asociada, pues a otros minerales de cobre, como son la crisocola, que es muy parecida, pero más blanda. También está asociada a otro mineral de cobre del que nos ocuparemos en el próximo capítulo, la malaquita, Ahí, ahí. y también a la azurita. Azurita, que es un mineral de cobre. No confundir con la azurita, que es del grupo de los silicatos, y vimos que era el principal componente del lapislázuli, Ujú. ¿vale? Que aquí parece que nos quieran confundir los mineralogistas, pero bueno, una letra te cambia el mineral. Muy bien, pues pasemos, no sé si tienes alguna cosa más que decir de esta parte, si pasamos a los yacimientos o... Muy rápido, muy rápido. Eso, me gusta comentar los tratamientos a los que se la puede someter. Como decíamos que era muy frágil, Mm. ¿vale? Hay tratamientos con ceras y aceites para protegerla, para aumentar su resistencia y su brillo. Bueno, vale. Por otro lado, bueno, minerales similares, pues mira, la propia crisócola, decíamos que está asociada, pero es más blandita. La pariscita, la azulita, que es otro mineral diferente, la smithsonita, la hemimorfita, la ¿Smithsonita? odontolita. ¿Eso tiene algo que ver con el Smithsonian? Pues buena pregunta, me has pillado. Yo no sé Te voy a pillar, si, te voy a pillar. Ujú. a ver, el Smithsonian, si no me equivoco, igual me lo invento, yo creo que es por un magnate, debió ser un magnate que en Estados Unidos, típico magnate que, eh, ¿cómo se dice? Patrocina un museo. No lo sé si es el mismo Smithson, que también en su honor, pero lo buscaré, lo buscaré. Ahora ya me has dejado con la duda. Es que lo he leído antes y digo, voy a fastidiarle por aquí. Tú siempre preguntando para pillar. Yo sí, yo sí. En fin, yo quería hablar no de la smithsonita, sino de la odontolita, que ahora hablaremos de ella, porque es algo muy curioso. Ya por el nombre dice odonto, Odontolita, dientes. diente, piedra, odontolita, ¿esto qué quiere decir? Ahora lo vemos. Pues es un mineral que se parece mucho.
y otros, pues la magnesita, la joulita o incluso la calcedonia, que es un tipo de cuarzo teñida, pues también se parece. Y mira, hablando de cosas que se le parecen y de falsificaciones, posiblemente fue el primer mineral que se intentó imitar. Y aquí tenemos a los egipcios, a los antiguos egipcios, obsesionados con el color azul, Sí, porque que lapislázuli les encantaba también. les Vamos. encantaba y resulta que lapislázuli no tenían, pero sí que tenían como ahora veremos en la historia, en sus tierras, minas de turquesa. Y bueno, aunque tenían, también la intentaban imitar. Y con un material llamado fayenza, que es una especie de pasta vítrea, de una cerámica así con un acabado vítreo, y la teñían con un azul muy parecido. Eran unos ases de la eso, de la imitación y de la mineralogía y del, no sé, de la cerámica, porque esto era un tipo de cerámica. Y ya te digo, lo teñían de azul celeste, azul verdoso, también con ocres, depende del mineral que le añadieran. Y ¿Se ha llegado a sintetizar esta piedra? pues la verdad es que algo muy, muy parecido sí que se ha sintetizado. Pierre Gilson, del que creo que ya hablamos en el episodio anterior, en los años 70 logró sintetizar un mineral prácticamente igual en el aspecto. Lo que pasa es que químicamente se ve que es diferente y, bueno, se le considera imitación. No se le considera turquesa artificial, sino una imitación, digamos, muy buena. Cuéntanos eso de la odontología de la turquesa, que estoy intrigado. Yo por Odontología. un momento me imaginaba a los egipcios sustituyendo sus dientes por este tipo de piedra. No, no, los egipcios no, la verdad es que lo hacía la propia naturaleza. Resulta que la turquesa de diente, también se la ha llamado turquesa occidental para distinguirla de la turquesa oriental, que era, digamos, la que, por lo menos para los europeos, venía de eso, del oriente. Y esta turquesa de diente, también llamada turquesa de hueso, se llama así porque odontolita, que es piedra de diente, literalmente, ¿vale? En griego. Se la ha llamado así porque en los fósiles tanto de huesos de mamut, de mastodonte o de dinoterio y posiblemente algunos otros tipos, ese hueso fosilizado o esos colmillos fosilizados eh, se ha ido sustituyendo el material del marfil por un mineral llamado vivianita, que es fosfato de hierro hidratado. O sea, algo muy parecido. Nosotros estamos al fosfato de cobre y aluminio. Bueno, pues en este caso, que podía tener hierro. Bueno, pues este mineral, digamos, en algunos fósiles, eso, se ha dado ese fenómeno. El mineral vivianita fue bautizado así en honor a John Henry Vivian. Bueno, no, encima es que no está claro, porque quien lo bautizó fue un tal Abraham Werner a principios del siglo XIX y no está claro si lo hizo en honor de John Henry Vivian o de Geoffrey Vivian. Uno era un industrial y mineralogista, el otro era un mineralogista inglés, uno era galés, en fin. Pero al final lo curioso es eso, que en un fósil de un mamut, el colmillo o parte del colmillo, ese marfil se vuelva mineral azul, parecido a la turquesa. Qué curioso. Sí, 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 la verdad es que eh, es muy, muy chocante. Sí, sí. Pero es un fenómeno que ocurre bastante a menudo en la fosilización. La estructura se mantiene, pero los átomos cambian. Ah.
curioso. Si algún día soy rico, compraré un cuerno de esos de mamut. Sí. Exacto, exacto. Multimillonario. Tú, en vez de el Richard Attenborough con el pedazo de ámbar ahí gordo en el bastón, tú con un colmillo Sí, de sí, sí. Vivianita. Sí, pero no iría colgado con él, porque si no, no podría ir por la calle. Sí, Pero bueno, sería un poco pesado. sí, sí, sí. Bueno, pasemos a los yacimientos, si te parece bien. Venga, ¿Dónde se encontraba esta piedra tan chula y tan pues yo creo que no sé si lo he comentado ya, pero las piedras preciosas parece que las ubique un director de juego de rol, y siempre las ponen en sitios aislados y difíciles de encontrar. A ver, sí que es verdad que este mineral, se puede encontrar a menos de 30 metros de profundidad y Pero, ¿eso es a partir posiblemente de 30 metros o que están no, de no, no, 30 metros a menos? a menos de 30 metros. O Menos, sea, perdón, tú perdón, empiezas a perdón. excavar y no tienes que hacer un agujero de 30 metros. Antes encuentras turquesas Vale, y vale, vale. suele encontrarse en regiones desérticas. El principal productor a lo largo de la historia ha sido Persia, como veremos, el actual Irán. Y eso, pues en la cima de la montaña de Ali Mersai, a 2000 metros, no demasiado alto, pero bueno, pues lugares que ya no están muy accesibles, ahí hay yacimientos que incluso hoy día se están explotando. A 25 kilómetros de la capital de la provincia de Jorasán, de Mashhad, en el noreste del país, pues ahí es donde se encuentra esta montaña. Curioso. También hay en otras zonas de lo que es hoy Irán, en Nishapur, ahí se encuentran unas sin inclusiones, lo que llaman azul huevo de petirrojo o azul celeste, todas Vale, es las más valiosas. Y también en otros puntos de lo que era el recorrido de la ruta de la seda, que es en la meseta irania, en Asia Central, y eso, por ejemplo, en el norte del país, en Semnan, y en el sureste, pues en Kermán, allí también. Voy a compartir un mapa que, bueno, no es muy completo, pero es lo que he encontrado y nos puede ayudar un poco a ir visualizando. Por ejemplo, aquí vemos turquesa persa. Bueno, pues no sé, no os fiéis de los dibujitos, porque la turquesa persa debería ser totalmente azul, azul turquesa sin ninguna inclusión. Tampoco os fiéis de lo que dice aquí de turquesa turca. La turquesa turca no existe. En Turquía no hay turquesas, como veremos cuando hablemos de la etimología. Pero este azul es, digamos, sería el de la turquesa persa. Pero bueno, en Asia lo podemos encontrar también en China, en las provincias de Hubei, Shanxi, en el Tíbet, porque, donde incluso se convirtió en piedra nacional porque abundaba mucho, aunque es verdad que era de un color más verdoso. Supongo que tendría más hierro. claro. Y también hay yacimientos en Afganistán y en el Turquestán. El Turquestán es una región enorme que está entre Irán y Afganistán y llega incluso a China y en el norte de la India, en fin. Pues ahí también hay algunos yacimientos. En Egipto, ¿vale? Como lo comentábamos, en la península del Sinaí hay minas activas desde el año 3000 antes de Cristo. De hecho, los egipcios llamaban a esa zona donde se encontraban esas minas en el suroeste, en la costa suroeste del Sinaí, país de turquesas. De ahí puede venir también el nombre de Turquía o no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver y ahora hablaremos cuando hablemos de la etimología, porque sí que es verdad que turquesa viene de Turquía, pero y me he molestado también en mirar Turquía de dónde viene. Entonces sería un nombre topológico, pero es que no es así. Pero bueno, Vale, no, exacto. Ahora enseguida lo vemos.
Ujú. Solo nombrar, mira, aquí que, bueno, supongo que quien hizo este mapa, pues era estadounidense, como no, y aquí puso, sí, en Estados Unidos muchas, bueno, Estados Unidos y México, y también en Perú, Sí, aunque no porque esté marcado. los incas tengo entendido que la conocían. Sí, 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 los incas la conocían, la admiraban, la valoraban mucho. En Estados Unidos es en el suroeste, ¿vale? Donde hay minas que han estado abiertas hasta hace nada y producían turquesa de gran calidad. En Arizona había, esto me llamó mucho la atención, una mina que era Sleeping Beauty, la Bella Sleeping Durmiente. Beauty. La Bella Durmiente. Yo busqué, digo, ¿cómo es esto? ¿Que había una Bella Durmiente allí dentro? ¿O cómo? El Y era, color del vestido, pues no, no, ¿no? era por la silueta que hacían las montañas, que parecía Ah, que era, o se ve que una mujer durmiendo, tumbada. Y digo, bueno. Pues allí había unas minas que cerraron en 2012. Hay un lugar llamado Bisbee, que también tiene unas minas con una turquesa sin inclusiones muy buena. En California, en Nuevo México, en Nevada, en Virginia, que hemos dicho que allí se producían cristales. En el propio en México, en el estado de Sonora y en América del Sur también, como decías, tanto en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile, en Brasil. El mapa, tal como indica, en Australia, que es súper rica en joyas y minerales y oro, también se la encuentra en Victoria, en Queensland. Y en sí, Europa hay sitios, pero entiendo que será algo ya de puntual. coleccionista. Sí, algo de coleccionista no se puede explotar industrialmente. En Cornwall, en Sajonia, en Silesia. Y en España, pues en Zamora, en San Vicente de la Cabeza, Anda, sí, en Gavá, en Barcelona, en La Coruña, en un sitio llamado Lousame, en Valdeflórez, en Cáceres, y en Castro Calbón, León. en León. Entonces, en nuestro país también encontramos casi, Ujú. casi de todo. Ahora, desgraciadamente, si quieres una piedra de estas, tienes que ir directamente a, a las tiendas. Claro, no puedes. Sí, sí, claro, si quieres un ejemplar ya con una determinada belleza y que sea bonito. Otra cosa es eso, pues el propio mineral, un mineral de turquesa una piedra que es donde se aprecie, como tenemos en el fondo, pues que se aprecie. Mira, pues esto tiene color turquesa, tal, esto es una turquesa, vale. Eso como coleccionista de minerales, sí, pero claro, si quieres ya algo más ornamental o más tipo gema, sí. Muy bien, pues etimología, ¿no? Pasamos a la Sí, 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 etimología, esa sí, parte que te gusta exacto. tanto. Sí. Eso, como siempre, esta piedra, eh, como muchas otras, tiene el nombre del supuesto origen. Porque claro, para los europeos venía de Turquía y turqués es un antiguo gentilicio, igual que dinamarqués, también ese gentilicio de Dinamarca, pues turqués y de turqués turquesa, porque venía de Turquía. Claro, se comercializaba, digamos, pasando por allí, pero en Turquía no hay turquesas. Claro, nosotros nos llegaba desde allí y claro, todo lo que venía de allí era de allí. No veíamos la Exacto, procedencia que era más claro, hacia allá, que a lo mejor claro, los europeos no conocían en aquella época, claro, hasta que llegaba a lo claro. mejor Marco Polo o algo de esto. Sí, Marco Polo, de hecho, lo nombra algún sitio, creo que sí, ahora cuando hablemos de la historia, creo que lo nombraremos, pero porque se producía, eso, en la ruta de la seda había sitios donde se producía. Es que, claro, dices, en Turquía no hay, pero en el Turquestán sí. Vale, Sí. Turquestán. Pero claro, el Turquestán es una zona enorme, comprendida entre el Caspio y el desierto del Gobi. O sea, ahí está el Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, el Todos estos sur son de países.
Sí, son ex repúblicas soviéticas. El sur de Kazajistán, el norte de Afganistán y China noroccidental hasta Mongolia. O sea, es un pedazo de Asia enorme. Y dice, claro, si coges ese pedazo, en algunos sitios hay yacimientos de turquesa. Pero bueno, dices, vale, Turquestán, turquesa, vale, pero no me vale. Ya te digo, este nombre de turquesa viene del francés, de Pierre Turquoise. De hecho, en inglés se sigue escribiendo como en francés, turquoise, con Q, y se registra a partir del siglo XIII, ¿vale? En latín medieval también se la llamaba lapis turquesius. Y también se la llamaba, pero aquí ya pisamos terreno de otra piedra, de otra gema. En persa se la llamaba Perosá, que en árabe da feroza o fairuza o firuza, que significa victoriosa. Y esa palabra, ese vocablo, luego lo veremos que puede estar en el origen de otra gema, que es el peridoto, ¿vale? Que a su vez se confundió a lo largo de la historia con el topacio. Pero para eso ya Más prepararemos adelante. programas para eso, ¿vale? Y me decías: "Oye, Turquía, ¿de dónde viene?". A ver, pues, lo estuve buscando y, en griego bizantino, turcos venía del persa turk, que no se sabe muy bien de dónde venía. Se supone que turk, en la propia lengua turca, significa fortaleza. Que bueno, ya se sabe que un pueblo cuando se designa a sí mismo siempre dice cosas buenas. Es curioso que en persa, turk también es un término que puede significar un hermoso joven, un bárbaro o un ladrón, ¿vale? Que serían cosas que los persas pensarían de los turcos, posiblemente. Ya, ya. Las mujeres persas pensarían hermoso joven y los hombres persas pensarían bárbaro y ladrones, seguramente, no sé. Posiblemente. Y luego, en China, en el siglo segundo antes de Cristo, se registra un pueblo que vivía al sur de los montes altaicos que se llamaba Tuki. Dices, ¿tendrá algo que ver con los turcos que todavía vivían allí en esa época? No se sabe, porque también ese pueblo se lo ha identificado con los hunos y bueno, podrían ser los unos o los otros, no se sabe muy bien. Para terminar con la etimología, hemos dicho al principio que también se la llama calaíta, Sí. ¿vale? Y eso es porque Plinio, si no me equivoco, la llama Plinio, así. Plinio aparece en Sí, todos los sí, sí, sitios. sí. Tú imagínate que Plinio el Viejo, entiendo. Plinio el Viejo, claro, claro, que no hay, a ver, iba a decir, no hay nada escrito, sí, sí que hay, pero no hay ninguna enciclopedia global escrita. Hay enciclopedias o tratados más o menos completos, pero una enciclopedia y que trate de todo, dudo, es posible, igual había alguna, pero viene Plinio el Viejo y la escribe. Pues claro, luego eso pasa a la historia, es como Aristóteles. Antes de Aristóteles poquito había, y en el momento llega Platón y Aristóteles, eh, bueno, Aristóteles sobre todo la ciencia, toda la ciencia nace con Aristóteles. Pues aquí, ciencia natural, tenemos que ir a morir a Plinio siempre. Sí, la menciona Mira, joder, y y, luego hubo un mineralogista, Johann von Waldheim, que a principios del 19, pues, nombra a la turquesa como calaíta, adaptando el término que había usado Plinio, que viene del griego kalais, cali, hermosa. curioso. Caligrafía, hermosa escritura, pues Calimera, buenas tardes, pues eso. Muy Ah, bien.
Bueno, y los El aztecas también le tenían un nombre para ella, creo. sí, 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 Ya la pasamos a otra llamaban cosa, pero Chalchihuitl, que cuando hablemos de ahora hablaremos de su historia y usos, y hay que nombrar a los aztecas porque estaban algo obsesionados con la turquesa, la les encantaba. Y de Chalchihuitl, en castellano, según la web mindat.org, también puedes llamarla Chalchita, que es un nombre anda, gracioso. sí. Muy bien, pues, pasemos un poco a la historia y uso Ujú, ujú. de esta piedra, ¿no? ¿Quién la utilizaba en la época? Ahora está claro que es algo decorativo, pero en la antigüedad se utilizaba para muchas más Pues cosas. desde sí, sí, sí. Y además desde la prehistoria, ¿vale? Ese color azul tan característico llamó la atención de la gente desde muy pronto y, lo más antiguo que he encontrado es se han hallado cuentas de este material en los montes Ródope, que están entre Bulgaria y Grecia, que proceden del quinto milenio antes de Cristo, del quinto, el 4000 y pico antes de Cristo, o sea, y eso, esas cuentas estaban asociadas a minas de zinc y cobre, hemos dicho que era un mineral de cobre, bueno, también casi igual de antiguo en, tumbas en Tepe Gaura, en el norte de Irak, que era aquello era un asentamiento mesopotámico poblado desde el 5000 antes de Cristo. Se han encontrado, cuentas de turquesa y también los primeros ejemplos de uso del oro y del electro. O sea, tú fíjate, era un pueblo que empezó a hacer joyas con oro, con aleación de oro y plata, y ¿con qué otra piedra así bonita, vistosa que tenía a mano? La turquesa. En Egipto, ¿cómo no? En Egipto, dices: "No, los faraones", no, mucho antes. También desde alrededor del 5000 antes de Cristo, en la región de El Ca, pues ya hay vestigios. Luego se ha encontrado un brazalete en una tumba de la primera dinastía, la tumba del rey Yer, Por el también 3100 antes de Cristo, más o menos, ¿no? correcto. Sí, tú sí que controlas del antiguo Egipto, ¿eh? Poquito, poquito. Y en la tumba de Eteferes, que era madre de Khufu, el faraón que mandó construir la Gran Pirámide de Giza. O sea, no es que fuera importante el faraón, sino su madre también. En esta tumba del año 2600 antes de Cristo también se ha encontrado, joyas que incluyen, turquesa. En la tumba de Impi, un arquitecto, sacerdote y funcionario de la época del Reino Antiguo, que estamos hablando de siglos 22-27 antes de Cristo, también encontraron un espectacular collar que no he podido encontrar ese collar en concreto, pero bueno, para hacernos una idea de lo que em, con lo que trabajaban los egipcios, pues sí que me gustaría compartir esta imagen de que no es del Museo Británico, pero es un museo que está Curioso, en ¿no? Reino Unido, en Oxford. Robaron tanto que no los cabía ahí, entonces se lo llevaron a Claro, Oxford. El Museo Ashmolean, y este en concreto es un collar también de esa época, del Reino Antiguo, exacto, tercer milenio antes de Cristo, y vemos pues que está hecho con muchas cuentas pequeñitas. Y, parecen oro y en la parte central sí que se ven cuentas de varios materiales, pero yo entiendo que ahí hay turquesa. turquesa. Sí, sí, Turquesa, sí. hay algunos más verdosos, quizás son malaquita, hay algunos más pardos, quizás son o bien un metal o bien cornalina. Y sí que, digamos, en las partes donde termina el collar,
que está diseñado en forma de semicírculo para llevar en torno al pecho o Sí, sobre el pecho. eso si os fijáis en muchas películas Sí, que representan la época de los egipcios y tal, se les ve, porque yo cuando sí, sí, sí. me mostraste la imagen, yo enseguida la asocié a las películas, los egipcios cuando salían con este tipo de collares. Sí, exacto. Yo lo he elegido también porque eso parece muy característico y creo que estas terminaciones semicirculares creo que también son turquesa. Y además, eh, supongo que, claro, el señor arqueólogo que encontrara esto no lo encontraría así, sino posiblemente desmenuzado en 4.800 pedacitos que Claro. luego con paciencia fueron recomponiendo. Y la verdad es que es una pesadilla, ¿no?, para los arqueólogos, pero, también, muestra la magnífica habilidad que tenían los Los antiguos, egipcios. egipcios Sí, y sí. sobre todo lo que les gustaban los pedacitos, como se dice en valenciano, "estrosets i mossets", Estos y échimos, todo sí, sí. pequeñito, pequeñito, y ahora no sé qué. Vale, entiendo que son piedras preciosas, no puedes tener cachos muy grandes, pero bueno, sí, eran muy dados a fabricar este tipo de joyas. Y claro, esto tenía un significado ritual, tenía poderes protectores y tal. Bueno, y de Egipto, luego llegaría a Roma, ¿no? Exacto, exacto, porque ya hemos visto que Plinio la nombra como una piedra azul y verde, a la que llama Calias. Y bueno, Roma pues explotó esas minas que ya estaban esquilmadas por los egipcios, las minas del Sinaí. Ujú. Y sí que es verdad que, como hemos dicho, que es una piedra blanda que no es muy adecuada para grabados, pero se han encontrado ejemplos de turquesas grabadas con imágenes de la diosa Diana. Y en Florencia, mira, pues se conserva una cabeza de Tiberio, el emperador Tiberio, del Sí, tamaño de una bola de billar, o sea, nada despreciable, nada, un nada. buen pedazo de turquesa. Y bueno, eso hasta ahí Egipto, ¿vale? Pero comentábamos que las minas más famosas son las persas, que se explotan desde el año 3500 antes de Cristo y todavía tienen material. Para sacar. Exacto. De hecho, para los persas, como veremos ahora en usos y en el folclore, la turquesa ha sido muy, muy importante, ¿vale? Ya te digo, la utilizaban para revestir las bóvedas de los palacios. Claro, ves tú, una bóveda de ese color azul Claro, sí, simboliza el cielo en la tierra. claro. Serían como trozos de lajas, ¿no? Y los iban ahí Sí, sí, pegando. exacto, supongo que sí. Y claro, irían acumulando hasta revestir toda la bóveda. Y bueno, ahora vamos a compartir la última de las imágenes que tenía preparada, pero que es la más espectacular. Sí, Entonces, a los que... una que me gustaría Sí, tener a mí. muy cómodo no se ve, pero a los que Me da estáis igual. a los que estáis escuchándonos, os lo vamos a intentar, describir. Un momentito. Y bueno, se trata de un regalito que el Shah de Persia, Abbas el Grande, en el año 1604 regaló al que ya era por entonces el zar ruso Boris Godunov, que es, un trono de oro con 825 turquesas de gran tamaño. Pero, como veis, bueno, lo que es el respaldo y el asiento están, recubiertos de unos bordados, que proceden del siglo XVIII, no son los originales. Ujú.
pero el resto de la estructura está hecha de oro trabajado. Ya te digo, esta verdadera animalada de turquesas, 852. Dice que hay una de gran tamaño. Yo veo 2 así más grandes en la Ujú. parte delantera. No sé si en algún otro lugar habrá alguna así especialmente más grande. Se ven, un montón de piedras rojas que yo pensaba, digo, hay tantas que dices, será algo que no sea demasiado espectacular, cornalinas, quizá granates. No, Pues señor, no, son rubíes, ya. 152 rubíes y 177 perlas de gran tamaño, más 700 perlas partidas por la mitad. O sea, 700 medias perlas, también supongo que un poquito más pequeñas, distribuidas por toda la superficie de las patas, la parte frontal, los laterales y la parte de atrás. Raro es que los ingleses, en vez de ponerse su corona en su coronación, no se metan esta silla en la cabeza, con todo lo que tiene ahí dentro metido. Pues sí, esto forma parte de lo que se llaman las regalías de los zares. Y entiendo que está, pues, en Moscú, estará en Digo, algún ahora museo de Moscú. Está allí Putin encima, Exacto, mandando se sienta y ahí. decidiendo. Sí, sí, claro. Y clavándose todas esas piedras. Sí, sí. Porque cómodo Y no parece que sea, la verdad. no mucho, sí, por lo menos le han puesto un poquito de tela, sí, en los laterales, en el asiento, pero, bueno, eso, los shah de Persia y los mogules que gobernaban, digamos, en la zona de la India, son los que han definido o dado sentido a la expresión lujo asiático, porque Ujú. es llevar el lujo al extremo y convertir las piedras preciosas, que se supone que son algo escaso, te juntan centenares y centenares y kilos. Es algo de verdad indescriptible. Es muy kitsch, es muy Demasiado, sí, sí, es pues sí. demasiado. Tanta profusión, al final cansa, aburre. No sé si la querría yo en mi comedor, no hace juego. Un poquito barroca. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, vamos a terminar aquí. A ver, todo esto era un poco para ejemplificar la riqueza de las minas persas. ujú. Decir que hay un viajero que además nombraremos mucho, igual que como nombramos a Plinio. A este hombre, si no lo hemos nombrado, lo vamos a nombrar mucho, se llama Sí, ya Jean-Baptiste Tavernier. creo que ya lo hemos nombrado en algún momento. Sí, ¿verdad? Os sonará el nombre. Él hizo un viaje hasta la India y bueno, él menciona muchas piedras preciosas en su obra de 1678, viajes a Turquía, en Persia y a las Indias, ¿vale? Y bueno, ahí, por ejemplo, menciona las minas de Nishapur, que estaban en Persia. Y bueno, Pero yo tengo una pregunta, a ver si ujú, me la puedes, solucionar. dime. ¿Cuándo llegó exactamente? Porque viendo que venía por Turquía, que es por eso que se la llamó turquesa, ¿cuándo llegó esta piedra a Europa aproximadamente? Bueno, a ver, ya te digo, los romanos la conocían. Entonces, yo entiendo que ese comercio, pues, desde la antigüedad existía. No, pero de una Pero forma sí más que consciente, una sí, sí, forma sí, más sí, sí. Digamos que ya en el mundo moderno o en el mundo medieval europeo, a partir del siglo XIII, que es cuando se empieza a registrar el nombre en francés, ¿vale? Pues es cuando la vemos ya baja Edad Media realmente. recuérdame Y eso, por favor, recuérdamelo, lo de la baja, media y alta edad media. la Alta Edad Media es del 5 al 1000, o sea, del siglo V al 10 o el 11, básicamente, y el 12, 13, 14 es baja Edad Media, es lo que está más cerca de nosotros. Vale. Entonces,
por ejemplo, es significativo que, claro, aquí en esta época la Iglesia era la que pinchaba y cortaba, y la Iglesia católica permite el uso de esta joya, el uso secular de esta joya, porque claro, había joyas que estaban reservados para la Iglesia. Ujú. Supongo, no sé, la amatista para los obispos. Entonces, pues bueno, está registrado que a partir del siglo XIV la Iglesia permite este uso. Y bueno, esto en Europa. En Asia que hemos visto que había en Bueno, China, en Persia, ahí en, se en el conocía ya. Turquestán, se conocía mucho y era muy apreciada. Y de hecho era usada como moneda, ¿vale? Se hacían trueques. Y eso, se lo usaba a lo largo de las rutas caravaneras por pueblos nómadas como los mogoles. En el Tíbet también hemos dicho que se usaba, lo utilizaban tanto hombres como mujeres para adornarse los cabellos. Y Marco Polo, que me lo has nombrado antes, sí, comenta que en China, precisamente, también en la provincia de Sichuan, también se producía, por lo menos cuando él pasó, y que se trabajaba de forma similar al jade, que el jade es la piedra que todos los... en la cultura china es la más apreciada y le dedicaremos un programa, ¿cómo no? Sí, sí. Mira, es curioso que a la India no llegara hasta el siglo XVI y al Japón hasta el XVIII. Claro, en Ah, la India tenían tantas piedras preciosas que una más les daba igual. ya O les sea, da igual. decían, y además decía, pero esto, Ya tenemos una en- como esta. no decían, pero ni siquiera es transparente. O sea, yo tengo aquí rubíes, zafiros, tengo diamantes, y me traes aquí una piedra opaca azul. Esto, Venga ya. esto para tirar al río y que rebote y poco más. Exacto. Y no nos podemos dejar también a los incas y a los Ay, aztecas. por favor, no, 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 Y que me mira, pegan. los aztecas hay para hacer un programa aparte, porque ya te digo, estaban enamorados de esta piedra. Pero vale, hablemos primero de los incas. Eso, los incas la usaron, pero no solo ellos, sino en esa zona de Perú, otros pueblos precolombinos como los moches, los chimúes, Ujú. también la usaron, ¿vale? Y los aztecas, que hemos dicho que le llamaban Chalchihuitl, pero Sí, vamos a ver, yo tengo aquí que a la turquesa normal la llamaban Xihuitl y a la de excepcional calidad la llaman Teoxihuitl. pero a ver, la excepcional calidad, ¿quién se la da? ¿El color? Entiendo que en aquella época. Entiendo que sí, entiendo que el color. Vale. Sí, 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 que no tenga inclusiones, tal. Y bueno, los toltecas y los mayas también la han utilizado y la utilizaban para mosaicos, para escudos, para mangos de cuchillos, espejos. Me pareció muy curioso, pero supongo que bien pulida Ujú. también se puede utilizar. Y para objetos, claro, destinados a las clases poderosas, como no, diademas, collares, pendientes, tobilleras, cinturones, pendientes. Y esto me encantó, piercings que la nobleza llevaba en el labio inferior. Ostras. O sea, estos que se ponen ahora piercing que se creen que son modernos, esto ya viene de Sí, lejos. O sí, sea, sí, los aztecas ya lo habían inventado. ah, Y esto también me dejó muy, muy sorprendido porque en Norteamérica, ya te digo, era tan preciada que los estudiosos hablan de una ruta de la turquesa, suscitada por el comercio intenso, que sería parecida a nuestra ruta de la seda. ostras. Y entonces supongo que sería una ruta que atravesaría pues, lo que hoy es México, que llegaría a lo que hoy es el sur de los Estados Unidos y todo pues gracias a esta piedra tan preciada. Muy bien. Bueno, pues pasemos creo que ya al último punto, ¿no? Un poco lo que más me gusta a mí, ¿no? El Sí, sí, folclore, la sí. tradición, todo un poco más místico, ¿no? Y un Sí, los poco, poderes que se le han asignado y tal. Sí, la verdad es que además la turquesa tiene mucha amiga. A ver, hemos dicho que en Persia era muy importante.
¿vale? Por su abundancia y por su calidad. Y de hecho la han considerado piedra nacional durante milenios. Y la utilizaban para adornar turbantes, bridas y como ornamento en las mezquitas. Eh, y se consideraba que protegía de la muerte no natural, ¿vale? Era un talismán de protección. Además, hemos dicho que era una piedra frágil, susceptible al ambiente. Entonces, se consideraba que si cambiaba de color era una advertencia a su dueño de que algún mal se aproximaba. Mm. Claro, eso podía ocurrir por muchas cosas. Podía ser un efecto de la luz o por su naturaleza porosa, Por el como una propio sudor de la reacción. persona que lo lleve, por ejemplo. Ahí está. Y es que algunos dicen que sí, si el sudor de una persona cambiaba su acidez porque se estaba poniendo mala, efectivamente, la piedra iba a cambiar de color. Claro. Entonces, pues en ese sentido podría funcionar. Una cosa curiosa, o un ejemplo de la apreciación que los persas tenían de esta piedra es un proverbio que habla de la bendición que supone contemplar el reflejo de la luna creciente sobre tres cosas: en el rostro de un amigo, sobre el Corán y sobre una turquesa. ¿Vale? Es todo Mm, muy poético, muy qué bonito. oriental. Y además, la verdad es que sí, la luna creciente y son tres cosas preciosas para lo que es pues la cultura persa. Mira, entre los persas también, que yo creo que esto en el primer programa de minerales y de gemas y sus poderes que hicimos, creo que lo nombramos. Los turcos y los persas creían que la turquesa protegía a los caballos de los cólicos, o sea, de los efectos perniciosos que podían sobrevenirles si bebían agua fría. No sé por qué, pero llegaron a esa conclusión. Ya, Entonces, sus monturas, supongo que en las bridas, llevaban adornos y amuletos con esta piedra. La verdad que pero quedaría muy bonito, tú. ¿para qué les daban agua de la nevera? Hombre, a ver, ¿tú has metido el pie en un río? ¿Sale Sí. calentita? No. ¿Sale calentita el agua? Hombre, Vale, vale. viene el caballo sediento y tal, no sé qué, se encuentra mal. Bueno, la verdad es que los caballos, tanto si fueran oscuros como blancos, como tal, enjaezados con turquesas, quedarían muy guapos. Sí. Luego, esto fue cambiando esta creencia y, claro, digamos, protegía a los caballos. El caballo era más seguro y entonces prevenía caídas de caballo, ¿vale? Entonces, esta creencia llegó en el siglo XIII a Europa y ya al final protegía de todo tipo de caídas, no solo de caídas de caballos, sino de todo tipo de caídas, desde la azotea de un edificio también. Sí, es curioso cómo van evolucionando las tradiciones. Tenemos el ejemplo de Anselmus de Bot en su Gemarum et Lapidum del año 1609. Dice que la turquesa absorbe el daño de la caída y se rompe, en lugar de romperse su portador, algún hueso. Ya. Sí, 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 curioso. No sé si lo comprobaría o conocería él algún caso. Sí. Seguro que no lo comprobaría de primera mano. No, no creo. Eso, eh, había muchas culturas que también le atribuían a la turquesa, cualidades profilácticas, o sea, prevenían, hemos dicho antes, de la muerte no natural, pero de venenos también. Y además, como hemos dicho, te advertía, podía cambiar de color según el estado de salud de quien la usaba. Si había un peligro que le acechaba o, en todo caso, te protegía de fuerzas malignas. Todo esto se creía en Europa también. Curioso. Sí, sí, sí. En Egipto, que ya hemos visto que a los egipcios todas las piedras azules les encantan, se la asociaba a la diosa Hathor, ¿vale? Porque ya el azul es el color de las aguas, es el color del cielo, eso es eternidad, es renovación, es generación. Bueno, a la diosa Hathor, deidad celestial
madre o consorte de Horus y de Ra, a veces se la denominaba dama turquesa, ¿vale? Y además es que encima esta piedra tiene un tinte verdoso, con lo que de nuevo también remite a la vegetación, que es la fertilidad, la renovación, en fin. Las minas de la península de Sinaí estaban consagradas a Thor. Ya ves. Es que de verdad es que la historia, esto, claro, en aquella Sí, época, pues, sí, tú imagínate, que, quiero decir por la similitud de que ahora lo que la gente adora es un móvil. Y en sí, aquella época a lo mejor lo que se adoraba era una piedra. sí, pero tenía todo mucho más sentido, o sea, en cierto modo era lógico, o sea, tú ibas por ahí, solo veías arena en el desierto o rocas. Y de repente encontrabas esta piedra azul y decías, esto tiene un significado, esto no está aquí porque sí, esto lo ha puesto aquí una diosa, Claro, esto lo tenemos que consagrar y aquí vamos a estar trabajando esta mina y sacando esto bajo la protección de la diosa es que era evidente, es azul, azul verdoso. Sí, los colores tenían un significado muy, muy profundo para los pueblos en la antigüedad. Todo tenía una razón de ser en, en el cosmos. hasta los aztecas, ¿no? Que has comentado también antes, que también tenían sus... Sí, sí, sí. Es que cuando empecé, ya te digo, hay para otro programa, porque lo relacionaban con una cosa y con la contraria. Dices, pero esto cómo puede ser. Y es que tenía múltiples asociaciones. Por ejemplo, la asociaban con el calor y el fuego, ¿vale? El dios del fuego de los aztecas se llama Xiuhtecutli. No sé si lo he dicho bien. Xiuhtecutli, que es también llamado maestro de la turquesa. Eh, eh, a ver, la razón por la que asocian la turquesa con el dios del fuego tiene que ver con el lenguaje y el significado de unas palabras, pero lo dejamos para otro programa. Vale, Pero ya te digo, igual que lo asociaban al dios del fuego, también se asociaba, obviamente, por su color, con la lluvia y la vegetación. claro, Entonces, se asociaba a Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Me gusta mucho ese nombre, Tlaloc. Tlaloc, Suena a gotas de lluvia cayendo, Tlaloc. Tlaloc. Y se le hacían ofrendas de este material. Y además lo asociaban a otro dios, a Quetzalcóatl, que consideraban que era el dios que les había enseñado a tallar y a pulir esta gema. También Quetzalcóatl era uno de sus dioses principales. Ya te digo, al menos asociada a tres dioses y con diferentes significados. eh, Haremos un programa y además con ejemplos, que no hemos mostrado ningún ejemplo de cómo lo trabajaban. También Ah, los navajos, ¿no? La utilizaban, bueno, la molían, creo, y la utilizaban sí, para... sí, sí, otros pueblos indígenas, los indios pueblo, la usaban como amuleto. Los navajo, sí, la molían, la mezclaban con coral y hacían una especie de mandalas de arena sagrados. Y los para llamar a la apaches, lluvia, para llamar a la lluvia. exacto, sí, que tiene sentido, ¿no? O sea, Mm. el coral es rojo, no sé muy bien, pero para una piedra azul para llamar a la lluvia, pues sí, la verdad es que sí. Y esto lo tenía, localizado ya de antes, sí, los apaches también valoraban mucho la turquesa, y además es muy curioso. Bueno, la valoraban por su alianza de cielo y mar, y protegía y guiaba a los guerreros y a los cazadores. Y a partir de ahí, de guiar a los cazadores y a los guerreros, dicen, vale, pues es que les ayuda a incrementar su puntería. Entonces, los guerreros llevaban amuletos de turquesa Turquesa. para dar en el blanco siempre. Bueno, y hay que decir que la turquesa, y por ello este episodio que sale en diciembre, no es casualidad. No, 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 esto todo está Exacto. programado y Lo preparado. teníamos pensadísimo.
Vamos, desde el principio desde el principio, dilo tú, dilo porque, tú. es la piedra nadal na per 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 perdón, la piedra natal de los nacidos en diciembre. Entonces, es la piedra de este mes, de diciembre, y también es la piedra de los nacidos en sábado, ¿vale? Porque cada día de la semana y cada mes tienen su piedra preciosa asociada. Y nosotros, como mucho, subiremos un episodio cada mes aproximadamente, más o menos. Esa es la idea, esa es la idea. Pero Eh, entonces la próxima, la malaquita creo que no es la piedra de enero, pero bueno, da igual. Bueno, En enero es la que toca. enero es lo que toca. Ya lo decimos nosotros y ya está. No. Exacto, Ya, exacto. ya haremos cuadrar con algo que pegue bien, no te preocupes. Ya buscaremos. Ujú, ujú. Muy bien. Creo que lo hemos dicho ya todo. Bastante bien ha estado. 1 hora y cuarto. Creo que la Y sí, información, nada, nos hemos se ha pasado un pasado un pelín. poquito. Pero nada, no pasa nada. Yo pasa nada. Yo encantadísimo porque, como siempre digo, aprendo mogollón y luego puedo transmitir toda esta sabiduría en mis conversaciones, en mis charlas de café. Es una maravilla. O sea, pues sabías que tal, no sé cuánto, Sí, no sé tal. Y dice: "¿Y este tío, pero qué está diciendo? ¿Pero esto? ¿Pero dónde lo ha sacado eso?". Claro, y luego Se yo lo ya, está se pues lo no está lo inventando. sabías. Digo, escucha Ahí Fan Kingdom, está, que ahí te lo van claro. a decir. Ahí está. La verdad es que nos hemos pasado, pero lo he dicho, absolutamente todo, ¿eh? Todo lo que tenía guardado y, hombre, siempre quedan cosas, pero cosas que he dejado aparte porque cada piedra preciosa, cada mineral, empiezas a excavar y a rascar, y es un verdadero mundo tiene un montón de temas curiosos que conocer. Fíjate que si lo haces con la uña puedes saber ya la dureza casi, si la supera, ¿no? Pero si no, sí. Sí, sí, el yeso, sí, pero si Ya, es ya ya. más duro, uf. Nada más eso vale, pero luego ya se acabó. Sí, Muy bien. Pues nada, este mes ya habéis tenido vuestra ración de Omnia Pulcra Lapides, para que no os quejéis. Sé que tenéis, bueno, está saliendo bien estos episodios. Os está gustando. Os pediría que le dierais, por supuesto, me gusta a los episodios. Que nos preguntéis, que comentéis cualquier cosa que queráis decir o preguntar. Estamos abiertos, como hemos dicho, a tratar la piedra que os apetezca. Ya hemos tenido sugerencias y las vamos a ejecutar, eso lo prometemos. Después de la malaquita vendrá una piedra que muy curiosa, muy ujú. interesante. Venía del cielo, por decirlo de alguna manera, que A ver, en parte, no ¿no? recuerdo, pero, es de origen europeo, por Ah, el pues nombre. entonces no, pues entonces no. A ver, es esa, la del cielo, vale, también tendrá su cabida, pero posiblemente sea el programa 7. Vale. No, yo hablo de la después de malaquita. Ah, ¿esa venía del cielo también? ¿Sí? Bueno, luego la Es que hablaremos en fuera, vale, luego la vale, vale, hablaremos. vale. Esa la mantenemos hasta el programa que viene la mantenemos en secreto. Vale, vale, hecho. Muy bien, pues nada, tío Angie, como te he dicho, encantado. Eh, yo maravillado de todos estos episodios tan chulos que nos enseña y que aprendemos y que Ya. mm, digamos, que nos enseñas tú también porque es una de tus aficiones y que es maravilloso, vamos. Yo encantadísimo yo más de tener, la oportunidad de contar todas estas cosas que, bueno, a mí, ya sabéis que yo encuentro fascinantes, apasionantes, y de ir recopilando, porque uno cree que sabe, o si no sabe, al menos que ha acumulado algo de datos sobre algo y nunca has terminado. Siempre hay más cosas interesantes que decir y, la verdad es que esto es un vicio. En el momento empiezas a acumular, empiezas a acumular, empiezas a acumular, haces una búsqueda y encuentras 5 6 7 referencias con material que no habías encontrado antes. En fin, es como una especie de laberinto en el que te pierdes.
Y yo encantado de poder estar aquí y contaros al menos una pequeña parte de lo que encuentro. Nosotros sí que estamos encantados y como nuestros oyentes. Por recordar a alguien, por ejemplo, dar las gracias a Peliña, que sé que nos escucha mucho y que le gustan Sí, estos sí, sí, episodios. queremos darle las gracias. Sí, sí, se lo agradecemos mucho. Y nada, os esperamos en el próximo episodio, que bueno, que como esto lo estamos grabando en diferido, no sabemos exactamente qué es lo que será siguiente, pero seguro que algo de vuestro interés, o por lo menos seguro que nuestro, y que intentaremos trasladar como buenamente podamos a vuestros oídos y a vuestros... Bueno, si nos veis por YouTube, también nos podréis ver Ujú, ujú. y nada, darle me gusta, seguirnos y agradeceros enormemente que nos escuchéis. Gracias, tío Ganji. Gracias a ti y a nuestros oyentes. Y a nuestros oyentes. Muy bien, pues nos despedimos. Feliz Navidad, que creo que esto saldrá antes Sí, exacto. Yo creo que Merry Ay, ay, ay. Christmas también para todos. Yo lo siento, pero mi friquismo no está por aquí, no puede faltar, ¿vale? Exacto. Ahí Ahí está está mi Yoda. Yoda, mi querido Yoda, la línea Nos de felicita ropa la Yoda. Navidad también. Y nada, hasta el próximo año. Chao. Chao.